En esta clase nos vamos a enfocar en el diagrama de fases hierro-carbono para pasar a estudiar aceros al carbono y fundiciones. Antes de entrar en el diagrama de equilibrio del sistema hierro-carbono, vale la pena recordar que el hierro puro es alotrópico y puede estar cristalizado en dos estructuras distintas, que dependen de la temperatura a la que se encuentre. Estas son la cúbica centrada en las caras, o FCC, y la cúbica centrada en el cuerpo, o BCC. El elemento aliante más común para el hierro es el carbono, cuyo tamaño atómico es mucho menor que el hierro. La solución sólida que forman el hierro y el carbono es intersticial. El carbono es mucho más soluble en la fase FCC que en la fase BCC, debido a que en la primera fase el espacio intersticial es mucho mayor, como vemos en esta imagen. En la estructura BCC, los átomos de carbono tienen mucho menos espacio intersticial para ubicarse. Contrariamente, en la estructura FCC, el carbono tiene bastante espacio para acomodarse intersticialmente. Esta diferencia en la solubilidad del carbono en el hierro es de fundamental importancia en el diagrama de fases de hierro-carbono. Primero que nada, cabe aclarar que este diagrama de fases mostrado es metaestable. Es decir, que existen fases que no son estables debido a que pueden seguir descomponiéndose en fases más estables. El diagrama hierro-carbono estable se obtiene con enfriamientos extremadamente lentos que no ocurren en la práctica, por lo que el diagrama metaestable es el que se utiliza comúnmente. La fase metaestable de la que hablamos es la cementita, de la que vamos a adentrarnos en unos instantes. Esta fase cementita puede ser descompuesta y formar dos fases estables, que son la ferrita y el grafito, es decir, este último una estructura del carbono en estado puro. El diagrama metaestable de hierro-carbono se muestra en la figura. En las ordenadas tenemos la temperatura en grados Celsius, aquí están indicadas las temperaturas, y en las abscisas tenemos el porcentaje de carbono en la aleación. A la izquierda se encuentra el punto con 0% de carbono, que es este correspondiente al hierro puro. Si seguimos la línea vertical subiendo la temperatura, vamos a encontrar todos los estados alotrópicos del hierro. Es decir, en este punto tenemos el hierro alfa, es decir, la estructura de BCC. Si seguimos subiendo, en algún punto el hierro cambia de fase y pasa a ser una estructura FCC o gamma, como se muestra en este intervalo, y luego a mayor temperatura vuelve a cambiar de fase y pasa a ser nuevamente una estructura BCC o hierro delta, que es similar al hierro alfa pero a mayor temperatura. Más arriba en la temperatura, por supuesto, el hierro funde y pasa a ser un líquido. En esta primera etapa vamos a enfocarnos en la parte del diagrama hierro-carbono referida a los aceros, es decir, hasta el 2% de carbono, como vemos en esta parte. Hasta este punto nos vamos a enfocar. Como podemos observar, la solubilidad del carbono en la fase alfa, o también llamada ferrita, es muy limitada, teniendo un 0,025% como máximo, como vemos aquí. Esta es la zona de la fase alfa y solo puede contener como solución sólida al carbono en un 0,025%. En cambio, la fase gamma, FCC o austenita, que es toda esta zona, puede contener al carbono en la solución sólida hasta un 2%, por lo que habíamos hablado anteriormente del mayor espacio intersticial que existe en la fase FCC. Además de las fases alfa, delta y gamma, existe otra fase en el diagrama hierro-carbono que la mencionamos anteriormente. Esta fase es la cementita, o también llamada carburo de hierro, compuesto intermetálico formado a partir de la descomposición de la austenita gamma. Como vemos en el diagrama, por debajo de los 723 grados Celsius, la austenita deja de ser estable y tiene lugar la formación de un compuesto llamado cementita, o carburo de hierro, cuya fórmula química es hierro 3 carbono. Es decir, debajo de esta temperatura, la austenita gamma deja de ser estable y como el carbono no puede ser contenido por la fase alfa ferrita, cristaliza en una nueva estructura llamada cementita o carburo de hierro, hierro 3 carbono. Como vemos, esta fase tiene una estructura ortorrómbica y el porcentaje de carbono de esta fase cementita hierro 3 carbono es 6,67%, que está mostrado en este punto del diagrama.
es decir, a 6,67% de carbono, tendremos una estructura 100% de cementita en la aleación hierro-carbono. Al ser un compuesto intermetálico, esta fase es extremadamente dura y va a cambiar dramáticamente las propiedades mecánicas de la aleación hierro-carbono, como vamos a ver en las clases sucesivas. Existen tres reacciones importantes en el diagrama hierro-carbono. Estas son la reacción eutéctica, que vemos en este punto. Se produce una transformación de fase isotérmica en donde el líquido pasa a formar dos fases distintas, la fase austenita y la fase cementita. A este compuesto de fase gamma y fase cementita en su composición eutéctica la vamos a llamar ledeburita. También tenemos la reacción peritéctica, en donde el líquido más la fase delta BCC de alta temperatura aquí pasa a formar una nueva fase, que es la fase austenita gamma de alta temperatura. Y finalmente, quizá la reacción más importante de las tres es la reacción eutectoide, en este punto, en donde la fase gamma a temperatura constante de 723 grados Celsius y aproximadamente 0,8% de carbono pasa a formar dos fases distintas, que son la cementita y la fase ferrita alfa BCC. A esta estructura compuesta de estas dos fases, cementita y ferrita, la vamos a llamar perlita y vamos a ver qué forma tiene. Cabe aclarar que la perlita no es una fase en sí misma, porque está formado de dos fases distintas, la cementita, extremadamente dura, y la ferrita, de matriz blanda. Sin embargo, a los fines prácticos, generalmente es considerada como una estructura en sí misma, porque vamos a ver qué forma tiene. ¿Qué sucede entonces cuando dejamos enfriar lentamente un material en composición eutectoide, es decir, con 0,8% de carbono? Cuando estamos en la zona de gamma, por supuesto, tenemos granos de austenita, y si dejamos enfriar, en algún punto llegaremos al punto eutectoide a 723 grados Celsius, y en este punto, como recordamos, se forma la estructura perlítica, que consta de láminas de ferrita y de cementita, como se puede observar en esta figura. A partir de los granos de gamma se forman la estructura perlítica de cementita, mostrada en negro, y de ferrita, representada como las zonas blancas. En una imagen metalográfica, en un microscopio óptico, la microestructura completamente perlítica se vería así: una matriz ferrítica blanca, como se ve aquí, y estas láminas negras de cementita, que como tienen más carbono, en el microscopio óptico se ven más oscuras. Esta estructura perlada se le da el nombre de perlita. Otra vez, no es una fase en sí misma, porque consta de dos fases distintas, pero generalmente en la metalurgia se la considera como una fase en sí misma. ¿Qué pasa con los aceros que tienen menor porcentaje de carbono que el porcentaje eutectoide, es decir, menor al 0,8%? Bueno, cuando estamos en zona de la fase gamma tenemos los granos de gamma. En algún punto llegamos a esta zona en donde coexisten la fase gamma y la ferrita, es decir, austenita y ferrita, y empieza a cristalizar en los bordes de grano de la austenita la fase ferrita, la fase alfa. A medida que la temperatura desciende, esa ferrita empieza a crecer en los bordes de granos, como se ve aquí, y finalmente, cuando llega a la temperatura en donde la fase austenita deja de ser estable, en donde estaban los granos de austenita, ahora crece la perlita. Obviamente habrá más ferrita o más perlita en la estructura, dependiendo si estemos más a la derecha o a la izquierda del diagrama. Por ejemplo, un acero al carbono con 0,1% de carbono tendrá una estructura casi 100% de ferrita, que se ve aquí en esta fase blanca, y las zonas más oscuras serán las perlitas. Como vemos aquí, a 0,1% de carbono, enfriado lento como vimos aquí, tendrá una microestructura similar a esta. En cambio, cuando tenemos un poco más de carbono, ya vemos que las dos estructuras, la estructura perlítica en oscuro y la estructura ferrítica más blanca, observada en el microscopio, están más parejas en porcentaje de fase.
Algo similar va a suceder cuando tenemos un acero hipereutectoide, es decir, con un porcentaje de carbono mayor al 0,8%. Vamos a estar en una zona en donde la austenita es estable, tenemos los granos de austenita, y cuando lleguemos a esta zona en donde coexisten la austenita y la cementita, los granos de cementita empezarán a cristalizar en los bordes de granos de austenita. A medida que enciende la temperatura, esos granos de cementita seguirán creciendo porque serán más estables, y finalmente cuando lleguemos a 723 grados Celsius, la perlita cristalizará en los granos de gama y tendremos esta estructura con la fase cementita protoeutectoide, es decir, la que cristalizó antes en esta zona, en los bordes de grano antiguos de la austenita, y dentro una estructura perlítica, es decir, lo contrario a lo que teníamos en el caso de los aceros hipoeutectoides. Finalmente vamos a ver un ejemplo práctico de cómo calcular el porcentaje de carbono cuando tenemos una metalografía que nos permite revelar el porcentaje relativo de cada fase que tengo en una microestructura de un determinado acero al carbono. El problema básicamente es que no se conoce la composición química de una aleación hierro-carbono, es decir, no se conoce el porcentaje de carbono, y sabemos que de un enfriamiento lento desde la zona austenítica, es decir, de esta zona, la imagen metalográfica arroja 95% de perlita y 5% de cementita. Con este dato podemos saber primeramente que tenemos un acero hipereutectoide, porque nuestra microestructura consiste de perlita y de cementita. Por lo tanto, estaremos de este lado del punto eutectoide. Si tuviéramos perlita y ferrita, estaríamos de este otro lado. Por lo tanto, estamos en algún punto a la derecha del 0,8% de carbono. Entonces, si aplicamos la regla de la palanca, entre el 100% de perlita, que sería este punto de aquí, a temperatura ambiente, y el 100% de cementita, que sería este punto, 6,67% de carbono, tenemos que el porcentaje de perlita, que habíamos determinado por la metalografía, que es del 95%, será este segmento de aquí, entre el porcentaje de carbono y 6,67, es decir, 6,67% menos el porcentaje de carbono, aquí, dividido este segmento total entre la estructura perlítica y la estructura 100% cementita, que es 6,67 menos 0,8, todo multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. Entonces el porcentaje de carbono, si despejamos de aquí, da que es 1,09%.